El primer equipo, que siempre es el que pasa mayor susto, ¿verdad? Porque es el primero, siempre el primero es con más compromiso. Bueno, miren, ellas, Ashley Gómez y Laura Caldera, decidieron trabajar el tema vinculado con el chocolate, ¿sí? Y han denominado su reportaje Venezuela, un país con oro sabor a chocolate. Estimadas alumnas, les deseo el mejor éxito posible. Estoy segura que han hecho un gran esfuerzo por presentar esta investigación y bueno, pueden iniciar, ya saben que tienen un tiempo estimado aproximadamente entre 10 y 12 minutos. ¿Bien? Pueden comenzar. Bueno, buenos días. El día de hoy les vamos a presentar nuestro trabajo final de concentración. Pues como dijo la profe, somos Ashley Gómez y Laura Caldera y pues el trabajo se titula Venezuela, un país con oro, sabor a chocolate. La flecha nada más. A modo de introducción, el cacao es un fruto tropical proveniente de Centroamérica y Sudamérica que utilizaban los aztecas para hacer una pasta amarga y bebida amarga conocida como chocolate, que es donde viene el término chocolate. Y a partir del siglo XV los europeos la descubrieron y la empezaron a cultivar. También es conocida como Theobromina cacaoele, que en griego significa alimento de los dioses. Las denominaciones de origen son productos agroalimentarios con una calidad de primera con certificación internacional y esta calidad de primera se debe principalmente al sitio del que son origen. Y en Venezuela hay tres, que son el cacao de Chuao, el ron y el cocoy de penca. El cacao venezolano es particularmente bueno precisamente por tres factores. El primero, la genética de la semilla del cacao criollo, que es la autóctona de Venezuela, el ambiente en el que crece, el clima, el suelo y, muy importante, el trato que le dan los productores, que es uno que sigue procesos específicos que garantizan un cacao de calidad. Anteriormente, Venezuela, durante casi toda la historia de la industria del cacao nacional, fue el mayor exportador de cacao del mundo, pero hoy en día el mayor exportador es Costa de Marfil, que produce 4.000 millones de dólares anuales, mientras que Venezuela produce tan solo 32 millones. En comparación con el mayor exportador de la región, que es Ecuador, produce 838 millones, entonces se logra ver la brecha que hay. La fama del cacao venezolano se debe principalmente a la calidad de su aroma, de su sabor, que es dulce, es poco amargo y es bastante delicioso, y es por esto que las potencias chocolateras buscan y siempre han cotizado el cacao venezolano a nivel internacional. Y los mayores compradores de la actualidad del cacao venezolano son Indonesia, Japón y Malasia. Con base en esta introducción, creamos y formulamos la premisa de que la producción del cacao nacional se ha visto afectada por la crisis que actualmente atraviesa el país, lo cual ha deteriorado el potencial que tiene Venezuela de ser uno de los mayores exportadores y productores de cacao del mundo, sobre todo tomando en cuenta la calidad del cacao de aquí. Lo cual nos llevó a hacer las siguientes interrogantes, las cuales nos llevaron a estos objetivos. En general, analizar el nivel de deterioro de la industria y las posibilidades de resurgimiento, y los específicos, que son definir qué es el cacao, sus bondades, su importancia, la opinión de los expertos y cómo está la industria actualmente versus en el pasado, y la de Venezuela comparada con la de otros países. Nuestra metodología fue un trabajo final de concentración que el UCAP define como un trabajo teórico o teórico-práctico en el que se cumplen los requisitos propios de la metodología de un trabajo de investigación. Como esto es periodismo, nuestro trabajo final de concentración es un reportaje investigativo de enfoque cualitativo, diseño no experimental con modalidad de trabajo de campo, de un nivel descriptivo y explicativo, y nuestra población de estudio son los expertos de la industria, y nuestros instrumentos y técnicas utilizados fueron un guión de entrevista y una matriz de triangulación. Este es el cuadro de la matriz de categorización de las variables, de las cuales sacamos estas preguntas que son las utilizadas en el guión de entrevista. Nuestro trabajo está compuesto por 4 capítulos, de los cuales seleccionamos los 2 que consideramos que reflejan mejor los objetivos de la investigación. Primero, la historia del cacao en Venezuela surge en el siglo XVII, y algo muy importante es que el cacao fue el principal rubro de exportación de Venezuela entre los siglos XVII y el XIX, cuando fue reemplazado parcialmente por el café y luego por el petróleo. Es decir, que el cacao era el rubro que más ingresos le generaba al país.
Inició con misiones de monjes dominicos que aprendieron de los indígenas locales a cultivar la mata del cacao en pequeñas parcelas eclesiásticas, y después con las olas de migración españolas se crearon latifundios, y los de cacao eran conocidos como grandes cacaos que tenían una obra de mano principalmente negra esclava. El cacao siempre fue un rubro bastante costoso de hacer por el tiempo y por la inversión de recursos, y es por esto que nunca fue muy accesible a la población general. No había mucho consumo interno de cacao y era más que nada para la exportación a Europa. La producción de cacao siempre ha sido artesanal, de hecho la forma de producir cacao actualmente es casi igual a la del siglo XVII. Y aunque en Venezuela se cultiva cacao en casi todo el territorio nacional, los más destacados son los del sur del lago de Maracaibo, Chuao, Barlovento, Tucacas, Guayana y Cumaná. Y la Real Compañía Guipuzcoana, de hecho, fue creada con el propósito específico de controlar el contrabando que empezó a surgir del cacao, y esto hizo que la industria surgiera bastante, pero cuando fue disuelta, pues la producción bajó un poco de rentabilidad, lo cual es una tendencia que se ve a lo largo de la historia. Después de las dos principales guerras de Venezuela, que son la Guerra de Independencia y la Guerra Federal, el aparato económico legado de la época colonial fue casi destruido por completo, y esto hizo que las personas que viven en regiones históricamente cacaoteras heredaran el negocio del cacao. Son familias, es un negocio principalmente familiar y artesanal de familias afrovenezolanas de la costa venezolana que se han mantenido por generaciones en el negocio. De 1910 en adelante surgió la industria petrolera, que reemplazó casi por completo cualquier rubro que no fuera el petróleo, y la migración del campo a la ciudad hizo que la población productora disminuyera bastante. Sin embargo, en 1975 se creó el Fondo Nacional del Cacao, que fijó los precios del cacao a un nivel internacional, pero de nuevo, en su disolución en 1999, la industria volvió a caer un poco en su producción y rentabilidad. Ahora bien, a partir del tercer capítulo de nuestra investigación se pudo comenzar a comprobar lo que fue la premisa para partir de la investigación, la cual planteaba que fue la crisis multidimensional que está atravesando Venezuela la que contribuyó al deterioro de la industria. A partir de 5 expertos que entrevistamos pudimos obtener los siguientes factores más importantes para destacar y explicar esta crisis que atraviesa la industria. En primer lugar tenemos la falta de asistencia gubernamental. Los productores, por supuesto, necesitan asistencia técnica, así como asesoría en cuanto al tema de plantas y de plagas. Y por supuesto necesitan beneficios económicos o apoyos económicos que les permitan mantener su negocio como algo rentable a largo plazo. Asimismo, podemos destacar la falta de producción de calidad. El cacao de Venezuela es uno de los más destacados o con mejor genética del mundo. Sin embargo, la genética no es solo genética. Esto también tiene que ver con cómo se produce, cuáles son las fases que llevan a lograr un cacao de calidad, por lo cual es necesario destacar que las fases no pueden ser aceleradas o saltadas para acelerar el proceso de producción del cacao. Asimismo, destacamos la falta de generación de relevo, debido a que las generaciones actuales de jóvenes no se interesan en desarrollar o en seguir cumpliendo ese legado histórico y cultural que representa el cacao en nuestro país. Y finalmente, la falta de un sentido social y cultural, debido a que no vemos el cacao como un patrimonio natural, no vemos el cacao como un patrimonio cultural, sino como algo mucho más económico. Ahora bien, en cuanto a las conclusiones de nuestro trabajo, pudimos determinar los siguientes aspectos. En primer lugar, que el cacao es uno de los rubros más importantes a nivel social, cultural e histórico, y que por supuesto debe ser tratado, como anteriormente mencioné, con un sentido social y cultural para valorar el patrimonio que éste representa. Asimismo, la industria del cacao pudimos determinar que no ha tenido un crecimiento notable a partir del siglo XVII, que fue cuando apareció en el mercado venezolano. En cuarto lugar, tenemos que la crisis multidimensional ha sido la que ha ocasionado diversos factores de cambio y que han logrado el declive de la industria, debido a que los productores no tienen las posibilidades de poder mantener un negocio sostenible o rentable. En otro sentido, tenemos que la producción de cacao es netamente heredada, viene de generación en generación, y como también mencioné anteriormente, las generaciones actuales no buscan relevar a las generaciones pasadas.
Por otra parte, y muy importante, tenemos que existen grupos de personas que actualmente emprenden en la industria del cacao, pero lo hacen únicamente por lucros o beneficios económicos, sin tomar en cuenta el patrimonio que representa el cacao y que realmente esto ha hecho que Venezuela actualmente a nivel internacional tenga una mala reputación debido a que se saltan los procesos que se realizan para que el cacao salga como un cacao potencial y a nivel internacional el cacao de Venezuela ya no es el mejor. Por otra parte, tenemos que muchos productores producen desde la precariedad económica debido a que mayormente el cacao es cultivado en zonas rurales y estas personas no tienen la asistencia económica para poder sostener su negocio. Asimismo, destacamos que es necesaria la modernización de la industria del cacao, pero sin dejar de lado las prácticas tradicionales que logran que el cacao venezolano sea tenga las mejores bondades del mundo. Y que la industria del cacao está atravesando la peor crisis de la historia, aunada a la peor crisis política y socioeconómica que está atravesando Venezuela. Ahora bien, en cuanto a las recomendaciones finales, nos dirigimos a los siguientes públicos. Primeramente, a los productores. A los productores se les hace un llamado a continuar con el legado del cacao, a seguir cultivando, a seguir plantando, pero sin dejar de lado las técnicas tradicionales, que es lo que nos ha posicionado como uno de los mejores cacaos del mundo. Por otra parte, a las empresas fabricantes de chocolate se les recomienda no solamente hacer del cacao una golosina, como lo que es mayormente comercializado en el país y que es mayormente conocido. Se les incentiva a crear chocolates más que artesanales que tengan un mayor porcentaje de cacao. Asimismo, a los chocolateros se les hace un llamado a poder incentivar a las generaciones actuales y futuras mediante la creación de talleres, ponencias y charlas que resalten la importancia del cacao como legado histórico. A los consumidores se les recomienda tener un mayor consumo de cacao venezolano y también, como se mencionó en las empresas fabricantes de chocolate, no solamente consumir golosinas, sino estar dispuestos a abrir su paladar y saber qué es lo que representa realmente el cacao venezolano. A las autoridades gubernamentales, por supuesto, se les haría la exhortación de que apoyen a los productores pequeños y medianos, que mediante ayudas económicas, asistencias y asesorías puedan ayudar a continuar el legado del cacao. Y finalmente, a los jóvenes se les hace el llamado de darse cuenta de que el cacao no es algo netamente histórico, que es un rubro que nos representa actualmente y que tiene un gran impacto a nivel social y cultural, y por supuesto recordar que sin cacao no hay chocolate. Muchas gracias. Bueno, muy bien. El tema es interesantísimo, además de muy pertinente porque eso nos ha caracterizado, ¿cierto? Y qué bueno sería poder probar ese chocolate. Pero vamos a probar y compartir. Que sí, por ahí me contaron que de repente se puede. ¿Cómo piensan ustedes que esto podría, digamos, no solamente en esa zona, sino también como extender esto en la sociedad venezolana, como de verdad convertirnos en una gran potencia, porque tenemos todo para hacerlo, ¿no? ¿Qué expectativas tienen ellos desde esas entrevistas que ustedes pudieron realizar? ¿Cómo ellos se ven a futuro? ¿Qué problemas? ¿Qué es esto? ¿Qué problemas les comentaron con mayor intensidad o que ellos tendrán que solucionar en breve para poder avanzar? Bueno, yo creo que principalmente el factor económico es lo que más afecta, porque realmente el cacao actualmente no es un negocio rentable, por lo que casi nadie quiere emprender en él. Y bueno, como yo lo mencioné también en la exposición, las personas que ingresan al emprendimiento del cacao lo hacen con fines económicos, como por ejemplo la gente de sectores rurales, pero al darse cuenta de que esto no es algo tan rentable a largo plazo y que también tiene que tener una inversión principal para luego poder ver los frutos, entonces eso es lo que va afectando que hay un desinterés en el rubro. Ya no hay interés en el cacao, ya nadie quiere invertir, nadie va a querer invertir su dinero y tampoco hay apoyo económico por parte del gobierno. Ya no existen las cooperativas que anteriormente existían y apoyaban a los emprendedores de cacao, y es un factor importantísimo porque si no hay una inversión, si no hay un ingreso monetario, nadie va a querer seguir fomentando la cultura del cacao, y es algo que es la realidad actual.
Sí, lo que pasa también con la industria del cacao es que sembrar una mata de cacao es algo que toma muchísimo tiempo. O sea, una mata desde que es sembrada hasta que madura son 5 años y después desde que empieza a sacar sus frutos hasta que esos frutos son realmente maduros son unos 6 meses. Y el cacao sale como mazorca madura cada 6 meses. Entonces es un negocio que implica bastante inversión de recursos y de tiempo que actualmente casi no hay en el país. Y las opiniones que tienen los expertos que nosotros entrevistamos son curiosas porque para poder producir más sería interesante empezar a modernizar un poco la industria, porque a pesar de que lo que es artesanal es algo que ha sido fundamental para que la industria, o sea, para que el cacao nacional sea lo que es, también supone una baja producción. Sin embargo, hay métodos para modernizar, que de hecho una de nuestras entrevistadas lo utiliza, utilizar diversas máquinas para ayudar en lo que es la parte manual. Sin embargo, también hay expertos que opinan que, o sea, entre los que entrevistamos también hay uno que opina que no se debe modernizar la industria, como por ejemplo Costa de Marfil. Costa de Marfil produce bastante, sin embargo, tiene el tema de producir, también violar derechos humanos a la hora de producir, trabajo infantil, priorizar pues la cantidad sobre la calidad. Y también una problemática que de hecho ahorita está en Venezuela es precisamente la gente que busca una rentabilidad inmediata, se salta procesos como por ejemplo el de la fermentación. Cuando uno saca la mazorca de la planta, uno tiene que esperar entre 5 a 7 días sin abrirla, pero hay gente que la saca y la abre de una vez, lo cual hace que el cacao sea de menor calidad. Bueno, bien interesante. Muchas gracias por tu respuesta.